a todos. El día de hoy entonces vamos a tratar un tema que, digamos, pocas veces se tratan en las reuniones del servicio y más en el servicio en la rotación de vascular, pero queríamos pues como hacer algo diferente para esta charla. Y vamos a hablar de hemostasia en neurocirugía. Muy bien, entonces para empezar tenemos un caso clínico reciente. Es un paciente de 76 años, antecedente de hipertensión arterial solamente, campesino, vivía en una vereda. Paciente inicialmente consultó al hospital local por un episodio de cefalea intensa y deciden remitirlo a la institución para descartarle pues, que no tuviera pues, nada a nivel intracerebral. El paciente se demoró más o menos 5 días en llegar a la institución luego del episodio de la cefalea. Le hicieron una tomografía inicial que no se veía nada y pues decidieron hacer una resonancia que vemos acá donde se ve el sangrado subaracnoideo a nivel del valle silviano derecho. Le hicieron una panangiografía y en la panangiografía, les adelanto, les encontraron 2 aneurismas de arteria cerebral media. Del lado derecho estaba roto y del lado izquierdo no estaba roto. Se decidió inicialmente llevar un clipaje del aneurisma roto y esta fue la tomografía posoperatoria, sin ninguna complicación. Posteriormente, aquí vemos el aneurisma en espejo de la arteria cerebral media izquierda, también se llevó a cirugía y se llevó a clipaje también. Esta tomografía que vemos acá es la tomografía posoperatoria del otro día. ¿Sí? El paciente estuvo en la UCI más o menos 2 días. Bueno, este primer clipaje, digamos que terminó el periodo de vasospasmo, 14 días, y más o menos al día 19 de sangrar, después de haber tenido la hemorragia subaracnoidea, se decidió llevar al nuevo clipaje del otro lado. O sea, ya había pasado el periodo de vasospasmo. Esa tomografía del segundo clipaje fue al otro día, sí, y el paciente estuvo más o menos 5 días más hospitalizado mientras lo sacaban de la UCI, mientras iba a piso y todo, y se le dio alta al paciente. Se le dio alta al paciente más o menos a eso de las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde el paciente regresa nuevamente con esa tomografía. Aquí no están todos los cortes, pero tenía un hematoma significativo a nivel temporal. Entonces, esto es un caso, ¿cierto? Vamos a ver ahorita el desenlace en que terminó el paciente para hablar un poco sobre la hemostasia. Esto nos pareció curioso porque fue un sangrado intraparenquimatoso que se dio 5 días después del clipaje del aneurisma. Y cuando entramos a drenar el hematoma, realmente no vimos pues como nada sangrando. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que más le pedimos y cómo resolvimos el caso del paciente. Entonces, para empezar a hablar de hemostasia, tenemos que la hemostasia no solamente consiste en lo que hagamos a nivel intraoperatorio y en los agentes hemostáticos, sino que tiene varias fases, una fase preoperatoria, una fase intraoperatoria y una fase posoperatoria. Dentro de la fase preoperatoria hay 2 cosas importantes. Lo primero es evaluar muy bien cuáles son las condiciones basales del paciente, es decir, qué antecedentes tiene, si tiene alguna condición particular que pueda contribuir o no a tener mayor sangrado durante la cirugía. Y lo otro es la planeación quirúrgica, ¿sí? Vamos a ver que una buena planeación quirúrgica siempre nos va a permitir hacer un buen abordaje y al hacer un buen abordaje nos vamos a evitar varias complicaciones, entre ellas los sangrados intraoperatorios y el control de la hemostasia. Dentro de la fase intraoperatoria, digamos que vamos a hablar de todos los métodos convencionales, métodos mecánicos para hacer hemostasia, métodos térmicos y los agentes hemostáticos que todos conocemos. Y entre la fase posoperatoria voy a hablar específicamente de la utilidad del DREN, que uno deja pues para evitar los hematomas posoperatorios o las infecciones, y vamos a ver si esto realmente sirve o no sirve. Bueno, entonces para empezar la fase preoperatoria, lo primero, las condiciones del paciente. Hay una cosa y es que cuando nos enfrentamos a un paciente con un trauma, un politrauma casi siempre, accidente de moto, lo típico que llega con miles de complicaciones torácicas, abdominales, miembros, extremidades y TEC, nos estamos enfrentando a un paciente que entrada ya es coagulopático. Entonces en estos pacientes, mucha paciencia, pida todos los elementos que tenga a disposición para poder hacer una buena hemostasia y sea juicioso. Lo otro es que a veces también tenemos que preguntar a pacientes que sufren de epilepsia o que tienen algún otro antecedente, que tienen un tumor y debutaron con epilepsia y lo vamos a operar, por ejemplo, meningioma, si el paciente está tomando ácido valproico
porque estos medicamentos generan disfunción plaquetaria. Entonces también posiblemente vamos a tener que tener en cuenta estos factores y saber que eso nos puede afectar el desenlace o el transcurso de la cirugía. Lo otro es que también cuando estamos ante un paciente con hipertensión endocraniana, puede ser por un trauma, y usamos hipertónico manitol, eso también induce a fibrinolisis y altera la coagulación, o sea que el paciente nos puede sangrar un poquito más. Siempre investigar en los pacientes que vamos a operar y más selectivos si tienen consumo de antiagregantes, anticoagulantes o alguna medicina naturista, porque eso podría convertir una cirugía sencilla, por ejemplo, como un subdural crónico, en un paciente que se complica por un subdural agudo. Y siempre, antes de operar un paciente, pues tener unas plaquetas y unos tiempos de coagulación recientes. Todo eso es importante para uno saber a qué paciente se va a enfrentar y antes inclusive de programar el paciente, pensar en qué medidas hemostáticas va a tener. Y lo otro también muy importante y es, a veces programamos pacientes selectivos, decimos, no, esa cirugía es corta, esa cirugía es sencilla, deme 2 horas para la cirugía. Pero si uno tiene en cuenta estos factores y ve que el paciente tiene algún factor de riesgo que lo induzca a que sangre más, por ejemplo, un paciente renal crónico, usted pida un poco más de tiempo quirúrgico porque se va a demorar un poco más en hacer una buena hemostasia. Porque muchas veces en cirugía, por el afán de terminar rápido la cirugía y que tenemos otro paciente esperando, muchas veces por correr no hacemos una buena hemostasia, ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces esto nos sirve para planear bien y para saber y tener un buen tiempo para dedicarle un tiempo prudente o un buen tiempo a hacer hemostasia. Dentro de la planeación quirúrgica hay varias cosas a tener en cuenta. Una de las cosas es la posición del paciente. Y la posición del paciente es importante en dos aspectos. Lo primero es que a veces cuando vamos a hacer, por ejemplo, tumores de fosa posterior o vamos a tener posiciones muy extremas porque queremos, digamos, exponer un área importante, ocluimos el drenaje o dificultamos el drenaje venoso del otro lado. Y esto, digamos, podría generar edema y generar ingurgitación y eso mayor sangrado intraoperatorio. Entonces, siempre tener cuidado, si bien no debemos sacrificar la exposición del área quirúrgica, pues tener cuidado para no también ir a obstruir el drenaje venoso y pues que eso no nos genere problemas. Y lo otro también es que una buena posición permite una posición cómoda para el cirujano, y esto es muy importante porque cuando uno está incómodo, ya lleva 3 horas de cirugía sacando un tumor y ya le toca hacer la hemostasia, usted ya está cansado y usted lo que quiere es salir rápido y terminar rápido. Entonces ahí es cuando de pronto la hemostasia no se hace de la mejor manera, por físico cansancio e incomodidad por una mala posición del paciente de entrada. Lo otro es que usted también en una mala posición, sacando un tumor, usted incómodo, usted no, muchas veces inclusive no tiene una buena visibilidad, y al no tener esa buena visibilidad es cuando se le quedan sangrados en capa que a lo largo van a generar los problemas posoperatorios. Lo otro también es que muchas veces cuando vamos a operar tumores ponemos un drenaje lumbar para disminuir la tensión cerebral, ¿es cierto? Y permitirnos una mejor disección, pero a veces también un drenaje excesivo puede contribuir a que el drenaje venoso sea más frágil y haber una mayor probabilidad de lesión intraoperatoria, inclusive con una disección suave. Entonces también tener en cuenta este aspecto. Lo otro es que es muy importante el abordaje. Hacer un abordaje amplio, y más cuando nosotros vamos a tratarnos un tumor y que nos permita ver varias estructuras, es importante, porque a veces cuando tenemos tumores profundos, un buen abordaje permite que nosotros no hagamos una retracción tan fuerte de las estructuras adyacentes y así evitamos, primero, que hayan sangrados en capa del parénquima que estamos retrayendo, segundo, que se dematice, y tercero, que hagamos una ruptura de alguna vena. Por ejemplo, en este caso es un schwannoma, ¿sí? Un schwannoma vestibular. Aquí el cirujano está haciendo una retracción del cerebelo y vemos la vena petrosa, la vena petrosa. Muchas veces haciendo la retracción del cerebelo rompemos esta vena y eso se convierte en un desastre, y a veces hacer la hemostasia es difícil. Entonces, un buen abordaje, una buena craniectomía, ¿sí? Un abordaje amplio permite que esto sea menos probable, o que usted tenga un control vascular más adecuado.
En este, por ejemplo, otro ejemplo, un aneurisma comunicante anterior, a veces tenemos que hacer una retracción importante del lóbulo frontal, y si uno hace un buen abordaje, hace un buen fresado del ala, un buen fresado del techo orbitario, pues usted la retracción dinámica va a ser mucho más fácil y va a evitar contusionar el cerebro, ponerlo a sangrar en capa, y muchas veces la vena silviana que va al seno esfenoparietal, pues muchas veces usted, digamos, cuando no tiene un buen abordaje y está muy estrecho, usted la puede romper. Y digamos, en este caso usted tiene mayor visibilidad y en algunos casos usted podría coagularla antes de romperla y pues evitarse así bastantes problemas durante el abordaje. Entonces, muy importante en la planeación prequirúrgica, usted hacer un buen abordaje del paciente. Ya dentro de la fase intraoperatoria, entonces vamos a ver varios métodos. Uno de los métodos que se utilizan son los métodos mecánicos. Vamos a empezar como desde el cuero cabelludo hacia el parénquima y cuáles son, digamos, las estrategias para nosotros poder hacer un buen control del sangrado. Entonces, lo primero es que cuando estamos disecando el escalpe y los tejidos blandos antes de hacer la craniotomía, pues digamos que en muchas partes del mundo se usan los clips de Raney para la hemostasia del cuero cabelludo, que es una de las cosas que más sangra. Aquí, por lo menos en Medellín, esto es poco usado, ¿sí? Y hacemos hemostasia con bipolar, ¿sí? Con monopolar o con pinzas de Dandy. La hemostasia del cuero cabelludo es muy importante, y es importante en el sentido de que a veces cuando, digamos, hacemos la disección, hacemos retracción de los tejidos y hacemos, digamos, una hemostasia parcial o una hemostasia insuficiente, ese sangrado en capa que queda del cuero cabelludo muchas veces dentro de la cirugía nos va a estorbar. Cuando ya logramos hacer la craniotomía y estamos en el cerebro, muchas veces, sea del cuero cabelludo, sea del músculo temporal, ¿sí? Hay un sangrado que cae, y uno es como un loco buscando ese sangrado allá adentro, y resulta que el sangrado es superficial. Entonces eso puede interrumpir o puede, digamos, dificultar la cirugía. Y cuando hemos terminado de hacer lo que íbamos a hacer, hemos terminado la cirugía, muchas veces ese sangrado en capa aún es continuo, ¿sí? Y uno es mirando y el paciente, y uno echa suero, pone los cotones, y uno es buscando el sangrado, y resulta que el sangrado ni siquiera es intraparenquimatoso, ni siquiera es del lecho quirúrgico, sino que viene del cuero cabelludo o el músculo temporal. Entonces, muy importante, antes de proceder hacia la craniotomía, asegurarse que la hemostasia del cuero cabelludo y del músculo temporal esté adecuadamente hecha. Otro de los métodos mecánicos es la tracción. Como les había dicho, la tracción del tejido, uno hace unos reparos, pero es importante, después de que uno termina la cirugía y ya tiene la hemostasia hecha a nivel del campo quirúrgico y ya vamos a cerrar, hacer una buena hemostasia del tejido celular subcutáneo, del colgajo que hemos hecho, porque la retracción, si bien para el sangrado, cuando vamos a cerrar, muchas veces empieza a sangrar en capa, y eso pues va a hacer que el paciente haga un hematoma subgaleal y que pues el paciente inclusive puede tener más predisposición a una colección subgaleal o que paciente se anemice, etc. Entonces, siempre después de terminar la cirugía y que quitemos los reparos, siempre hacer una buena hemostasia del colgado. Otro de las formas mecánicas que nosotros tenemos para hacer la hemostasia es el uso de cera ósea. Muy importante cuando estamos haciendo la craniotomía. A veces hacemos una craniotomía, el paciente tiene un sangrado epidural que no para y uno es buscando en la dura madre donde está sangrando y realmente es el hueso. Entonces, la cera ósea es muy útil para esos casos. Y también, por ejemplo, cuando uno hace un fresado del ala o algún fresado en cráneo, siempre ayudarnos de esta herramienta. Lo otro importante también es que en todas las cirugías que nosotros hacemos siempre deberíamos usar puntos de Dandy. Por varias razones. Es que cuando estamos haciendo el abordaje, evita ese sangrado maluco del espacio epidural, ¿sí? Y lo otro es que evitamos un hematoma epidural en el posoperatorio. Entonces, siempre importante, puntos de Dandy verdaderos. ¿Y por qué verdaderos? Porque a veces, digamos, no hacemos los orificios alrededor del cráneo, sino que pegamos los puntos al tejido blando, ya sea al pericráneo o al músculo, y muchas veces cuando uno ya está cerrando, esos puntos se aflojan y pierden su utilidad. Entonces, puntos de Dandy, que sean puntos de Dandy verdaderos, que sean pegados al hueso como tal. Y así evitamos
un hematoma epidural, y esto hace parte de los métodos mecánicos para la hemostasia del sangrado epidural. Una vez entonces hacemos la craniotomía y ya estamos dentro del parénquima, frecuentemente, ¿cierto? Todos utilizamos utensilios de algodón como son el cotón y el Webril. Estos métodos mecánicos siempre nos ayudan primero a hacer una retracción cerebral cuando la necesitamos y evitar contusionar el cerebro. Cuando tenemos un sangrado y queremos visualizar muy bien cuál es el punto de sangrado específico. Y lo otro es que a veces cuando terminamos de hacer la cirugía, por ejemplo, de drenar un hematoma o sacar un tumor, y el cerebro empieza a sangrar en capa de todo lado, ¿sí? Y uno, digamos, intenta hacer la hemostasia con el bipolar y muchas veces esa hemostasia no es suficiente. Uno de los métodos que uno puede hacer es coger un Webril o varios Webriles, llenar la cavidad con los Webriles, echarle Harman, ¿cierto? Suero, y esperar por lo menos 5 minutos. Con esa maniobra, ustedes pues vuelven, le echan suero, sacan los Webriles y muchas veces el sangrado en capa para, ¿sí? Y es más fácil identificar algún sangradito puntual que usted pueda corregir con el bipolar. Lo otro es que también cuando uno está disecando, por ejemplo, un tumor, uno se ayuda a disecar con el Webril y eso evita la contusión cerebral y evita los sangrados en capa mientras está disecando el tumor. Lo otro es que también otro de los métodos mecánicos es el uso de clips y ligaclips, principalmente en cirugías vasculares, en donde, digamos, se está resecando alguna malformación o se está clipando un aneurisma. Uno, digamos, se puede ayudar de los clips para evitar sangrados arteriales importantes. Muy bien. Dentro de los métodos térmicos están los dos más frecuentes, que son el bipolar y el monopolar. El uso del monopolar, uno lo puede usar desde los tejidos blandos hasta dentro del parénquima, pero la potencia de ese bipolar medido en watts va a ser distinto. ¿Sí? En los tejidos blandos uno podría utilizar 20, 25 watts, pero en el parénquima es preferible usar watts por debajo de 15 por una razón, y es que muchas veces cuando hacemos una fulguración muy fuerte del tejido, el sangrado que tenemos en capa aumenta o se carboniza. Y al haber una carbonización del tejido, va a seguir sangrando y uno es desesperado dándole más bipolar, más carbonización, y el vaso que está dando más se esconde. Entonces es más difícil hacerle la hemostasia. Entonces es muy importante ese parámetro. Lo otro es que el monopolar, ¿cierto?, nos ayuda mucho a hacer una hemostasia de los tejidos blandos, a hacer una disección de los tejidos blandos también, y a veces hacer hemostasia del hueso cuando este sangra en puntos específicos. Las pinzas de bipolar, digamos que son diferentes, dependiendo de lo que necesitemos, hay varias pinzas de bipolar. Por ejemplo, en columna uno necesita unas pinzas de bipolar, en bayoneta, largas, que tengan unas puntas gruesas, ¿sí? Porque vamos a enfrentarnos a un tejido que en general sangra mucho y que es un tejido abundante. Pero, por ejemplo, en cerebro o en cirugías de tumores o vasculares, pues uno prefiere también un bipolar en bayoneta, no tan largo, que tenga unas puntas más pulidas, y muchas veces hay algunas opciones como puntas bañadas en oro que evitan que se acumule residuos de carbonización en las puntas, ¿sí? Y permite hacer una hemostasia mucho más puntual, a veces de puntos más pequeños. Ya pasando a hablar de los hemostáticos químicos, entonces hay que saber que los hemostáticos químicos se dividen en 3 grupos: unos agentes pasivos, unos agentes activos y otros que son los sellantes de fibrina. Los agentes pasivos son agentes que requieren presión y tiempo para actuar, tienen un efecto taponador más que activar la cascada de la coagulación, y ayudan en la formación del coágulo por medio de la agregación plaquetaria. Los elementos activos aceleran la cascada de la coagulación, activan los factores de la coagulación e inducen una hemostasia secundaria. Y los sellantes de fibrina son concentrados de trombina y fibrinógeno que forman un coágulo artificial. Sirven como sellantes y como hemostáticos. Uno de los agentes pasivos que se usan en la industria son los agentes a base de colágeno. Alcanzan un efecto en 2 a 5 minutos, promueven la activación y agregación plaquetaria en la última fase de la coagulación,
Se aplica en superficies sangrantes y se debe eliminar el exceso por posible neurotoxicidad. Estos tipos de hemostáticos, como es el Tisuflex, se utilizan poco en neurocirugía por el tema de la neurotoxicidad del colágeno. Pero pues están en el mercado y es uno de los agentes que se menciona. Un agente que sí es de uso muy frecuente en neurocirugía son las gelatinas bovinas, que tienen un efecto absortivo, esto, discúlpenme por esta palabra, no es abortivo, sino absortivo, y activan la agregación plaquetaria, útil en la detección del sangrado de superficies tanto de tejidos blandos como intraparenquimatosas y de superficies óseas. Y se absorbe más o menos en 4 a 6 semanas. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando estamos controlando el sangrado epidural, ¿sí? Junto con los puntos de Dandy, y lo utilizamos mucho también cuando estamos a nivel de la hemostasia del lecho quirúrgico a nivel intraparenquimatoso. También en columna, cuando hacemos la hemostasia epidural alrededor de la laminectomía, también es muy útil. Dentro de los agentes activos, el más frecuente es la celulosa. Esto es un tejido de celulosa, ¿sí? Que se transforma en una masa gelatinosa generando un coágulo. Como les había dicho, es un agente activo, entonces induce los factores de coagulación al oxidarse con la sangre y no debe ser mojado, porque si lo mojamos antes de aplicarlo se oxida y pierde su efecto hemostático. Se adhiere fuertemente al tejido y su absorción es de 2 a 6 semanas. También esto es un agente que se usa muy frecuentemente cuando estamos haciendo la hemostasia del lecho quirúrgico, principalmente a nivel intraparenquimatoso. Dentro de los agentes activos, dentro de las celulosas hay varias marcas, ¿cierto? Una de las que más conocemos es Surgicel, que es de la casa Johnson & Johnson, pero hay otras marcas como el XL, el Curacel y el Vericel, todas de casas distintas, pero que tienen, digamos, un mecanismo similar. Hay diferentes tipos que son la celulosa tradicional, ¿cierto? El Surgicel fibrilar, por ejemplo, o el Surgicel powder, que ya viene triturado, pero digamos que si bien algunos ofrecen una comodidad más que otros, digamos que el principio activo es como el mismo y digamos que sirven pues para hacer la hemostasia. Y entre los sellantes de fibrina, tenemos que es una sustancia artificial que contiene trombina y fibrinógeno, ¿cierto? Cuando uno los combina y los aplica, forma un polímero de fibrina. Y entre los usos puede ser hemostático, sellante o como adhesivo tisular. Digamos que en neurocirugía se usa mucho como sellante cuando estamos haciendo una cirugía a base de cráneo, nivel transfenoidal, o como sellante cuando, digamos, sacamos un tumor también de base de cráneo, vía transcraneal, y el paciente, digamos que no tiene un sello hermético de la aura madre, y para evitar muchas veces las fístulas, usamos los sellantes de fibrina. Hay dos presentaciones, digamos, que están en el mercado colombiano, que son el TCL y el Elicel, ¿sí? Que tienen una actividad, digamos, similar. Algunos, digamos, tienen un aplicador más largo para vías transfenoidales, otros no, pero digamos que los dos se pueden utilizar, tanto en cráneo como para vía transfenoidal como tal. También en columna uno los puede usar, se usan de forma frecuente, más que todo cuando uno no logra un sello hermético de la aura madre en cirugías de columna, principalmente lumbar. Y dentro del manejo operatorio, posoperatorio, como les había mencionado, el tema del DREN posoperatorio. Entonces, esto es un estudio del 2017, un estudio retrospectivo de 139 pacientes, en los cuales se compararon dos poblaciones. Unos pacientes que habían sido llevados a cirugía de columna instrumentada, en los cuales se había dejado un DREN, y otro grupo de pacientes en los cuales se hizo lo mismo, pero se dejó sin DREN. 116 pacientes con DREN, 23 pacientes sin DREN, para un total de 139 pacientes. ¿Cuál era el objetivo? Mirar cuál era la cantidad de pacientes que tenían infección posoperatoria, hematoma intraoperatorio y estancia hospitalaria. ¿Qué mostró el estudio? Y es que no hubo diferencias en las tasas de infecciones
y las tasas de hematoma posoperatorio en los pacientes que fueron llevados a DREN y en los pacientes sin DREN. En general, los dos grupos tuvieron unas tasas bajitas de esas dos complicaciones. Pero ¿qué encontraron? Que sí hubo mayor estancia hospitalaria en los pacientes que tenían DREN. ¿Y por qué? Porque ellos explicaban que muchas veces el paciente tiene un drenaje, digamos, 50, 60, 60, 24 horas. Entonces usted dice, no, espéreme, dejemos el dren hasta mañana. Al otro día vuelve y tiene un drenaje similar y el paciente ya está aliviado, ya se siente bien, pero no, dejemos el dren porque de pronto hace un hematoma. Entonces eso aumenta la estancia hospitalaria. Pero lo que mostró el estudio es que no hay diferencia respecto a la presencia de infecciones posoperatorias ni hematoma posoperatorio en los pacientes que tienen DREN. Muy bien, y ya entonces para ir terminando, esta fue la resolución del caso, pues se llevó el paciente emergente al drenaje del hematoma. Inicialmente pensamos que de pronto el clip había quedado mal puesto o que el aneurisma había quedado parcialmente excluido y que de pronto hubiese sangrado de ahí, pero le hicimos una panogeografía de control y realmente los aneurismas quedaron adecuadamente excluidos. Hasta el momento pensamos que de pronto fue alguna vena silviana que sangró, ¿sí? En un posoperatorio tardío después de 5 días, pero no tenemos una claridad pues como completa de qué fue lo que pasó, pero el paciente les cuento que va bien. Como conclusiones de este seminario, entonces tenemos que una adecuada planeación quirúrgica ayuda a disminuir las complicaciones intra y posoperatorias, y entre ellos los sangrados intra y posoperatorios. Usar los métodos hemostáticos adecuados para cada paso, ¿sí? Para evitar que un sangrado que es epidural o el tejido blando no se nos meta al campo quirúrgico, o que en el posoperatorio haya una hemostasia, digamos, incompleta por cuenta de no ir paso por paso y hacer una hemostasia secuencial. Y cada mililitro de sangre que ahorremos cuenta para el paciente, y más, por ejemplo, si estamos ante pacientes pediátricos. Bueno, eso es lo que les traía por hoy. Muchas gracias. Estoy abierto a comentarios. Joan, muchas gracias. ¿Qué conclusión sacaron con el paciente que se complicó? Profe, en realidad pensamos que fue un sangrado venoso, alguna vena silviana que de pronto por algún cambio de presión, de pronto una valsalva, no sé, de pronto sangró porque en la paraneografía, digamos, los aneurismas estaban adecuadamente excluidos. Dentro de la cirugía que yo estuve en el drenaje del hematoma, no vimos nada sangrando activo, ¿cierto? O pudo haber sido un aumento de presión arterial. En realidad nos quedamos como sin saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero digamos que queríamos traer el casito mostrando que muchas veces pues uno está confiado, está posoperatorio normal del otro día, 5 días hospitalizado y pues nada, se dio de alta y volvió con un hematoma. Entonces no sabemos, profesor, a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ok, muy interesante. Pacho, ¿usted tiene algún comentario? Nachito, pues bueno, la hemostasia siempre es un tema demasiado importante. Yo diría que las cosas más difíciles de aprender en neurocirugía, después de las indicaciones quirúrgicas o las no quirúrgicas mejor, es hacer hemostasia. Entonces, pues bueno, lo que mencionó, aparte de lo que mencionó Johan, he visto usar muchos otros métodos como la compresión mecánica, las pinzas, taponar, el agua oxigenada, bueno, medidas, digamos, de todos los tipos y para todos los casos. No siempre es fácil. Yo creo que lo más importante siempre es pues, mantener la calma, no desesperarse y a veces el tiempo, ¿cierto? Digamos, una cosa que vos me has enseñado es que el tiempo, hay que dejar actuar los factores de coagulación, las plaquetas, todo. A veces uno se empecina en hacer hemostasia con el bipolar a como de lugar y resulta que a veces no coagula tan fácil y en cambio sí lo hace con un Gelfoan y un Cotón y simplemente esperar. Entonces, y siempre habrá casos como este que a pesar de que usted excluya el aneurisma, deje todo
en perfecto estado, los pacientes tienen hemorragias. En este caso en el lecho, pero he visto hemorragias cerebelosas bilaterales por un tumor frontal. Bueno, he visto hemorragias de todo tipo que uno no se explica, ¿cierto? Que no tienen como una correlación con la cirugía, que no hay una etiología clara ni en las imágenes, el paciente no estaba anticoagulado, un paciente joven, bueno, en fin. Está descrito un sangrado por hipotensión intracraneana cuando uno quita tumores muy grandes, pero pues eso no sé de dónde sale. Entonces, no, hay que tratar de ser lo más juicioso posible con la hemostasia, conocer los elementos que uno tiene para controlar los sangrados, ¿cierto? Tenerlos, ojalá siempre a mano, porque que no lo ponga a correr a uno en un momento dado, sino prever todas esas situaciones. Ese es como mi comentario. Adrián tiene la mano levantada. Adelante, Adrián. Bueno, ya no. No sé, Nachito, si vos tenés algún otro comentario. ¿Has usado agua oxigenada? Que Hola, aparte de la hola. compresión y esperar, ¿qué otro método te gusta más? Si usas Surgicel o no. Hay gente que no le gusta el Surgicel, sí le gusta el Gelfoban. Hay otros que les gusta más el Tisil, otros les gusta más el Veriplas, bueno, etcétera. ¿Vos personalmente qué experiencia tenés con cada uno o qué preferís? Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Adelante, Adrián, sí. Hola, buenos días. Johan, excelente exposición, muy práctica. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿qué papel le ven a los hemocomponentes y específicamente en ciertos casos, en pacientes que de pronto tienen un trauma severo, que tienen una hiperactivación de la cascada de coagulación, o en aquellos pacientes que están recibiendo algunos medicamentos anticoagulantes, donde los tiempos de coagulación están muy prolongados? ¿Qué papel podrían verle de pronto a las transfusiones de hemocomponentes? Y la segunda, en el caso que mostraron, de pronto pensaron en un infarto venoso, o sea, la opción de un infarto venoso, que es aquel que se relata, presenta el sangrado 3 a 5 días luego de las intervenciones. Muchas gracias. Profe, ¿cómo está? Bueno, respecto a la transfusión de hemocomponentes, lo que revisé es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen trombocitopenia y tienen una cirugía urgente o emergente en este caso, pues se benefician de transfusión plaquetaria para tratar de mejorar, digamos, el sangrado a nivel intraoperatorio, aunque esto no, digamos, no ha mostrado que realmente mejore el desenlace de los pacientes. Y respecto a la cascada de la coagulación, pues va a depender, ¿cierto? Va a depender de los anticoagulantes que tenga. Si tiene, por ejemplo, warfarina o tiene algún inhibidor del factor 10, pues se pueden utilizar vitamina K o plasma fresco congelado. Y digamos también que se ha pensado en aquellos pacientes ponerles factor 7 recombinante, pero eso tampoco ha demostrado que eso impacte de forma significativa las pérdidas sanguíneas en el acto intraoperatorio en pacientes que son llevados de manera emergente. Ya si tenemos un paciente que es selectivo, obviamente ya sí uno debe esperar a que los pacientes recuperen un poco, ¿cierto? Como ese perfil hematológico antes de llegar a cirugía. Pero en cirugías emergentes, si el paciente está plaquetopénico, siempre se ha beneficiado de que hagan transfusión plaquetaria, pero eso no ha demostrado que eso mejore el desenlace clínico del paciente después de la cirugía, y en pacientes que están anticoagulados, pues reversarle la anticoagulación con alguno de los factores específicos para cada anticoagulante. Y respecto a la otra pregunta, pues digamos que es cierto, puede haber sido un infarto venoso que se nos pasó desapercibido, pero digamos, si fue un infarto, el ataque pues, inicial no se vio y el paciente realmente estaba clínicamente muy bien antes del alto, pero pudo haber sido también eso, maestro. Aunque los infartos venosos normalmente se asocian a más edema vasogénico
y este era un hematoma, parecía hiperagudo, ¿cierto? O sea, el infarto venoso da una hemorragia que es subaguda o por capa en varios estadios, y normalmente hay un edema del tejido adyacente que muestra la falta de drenaje venoso de ese tejido cerebral, que no es esta como la imagen más sugestiva de un infarto venoso. Sin embargo, pues todas las posibilidades caben, ¿cierto? Casi todas, diría uno que excepto resangrado el aneurisma, pues porque la arteriografía muestra una exclusión completa, pero bueno, ahí queda como a la interpretación del público. Esa es la idea, digamos, de traer estos casos. No todo es color de rosa, no todos los casos son perfectos, y como digo, aunque a veces uno haga las cosas bien, ya tener algún número de complicaciones. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, aporte.